Bendiciones, buenos días. Que la paz de Cristo repose sobre sus vidas, sobre sus hogares, dándole las gracias al Señor por un nuevo día más de vida. Gracias por esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. El Señor les bendiga grandemente. Bendecimos la vida de la hermana Verónica, la vida de mi esposa, que hicieron parte de la vigilia. Una poderosa palabra nos regalaron cada una, y el Señor hablando a su iglesia conforme a su necesidad. Bendecimos la vida de Andrea, bendecimos la vida del hermano Robert, bendecimos la vida de la hermana Sileidy, bendecimos la vida de cada uno de los que se conectan a esta hora y los que se van a conectar más tarde. El video a esta hora, son las 3 de la mañana. Sé que muchos duermen, pero los hijos de Dios estamos siempre de pies. Bendiciones para ti también, Andrea. Que el Señor te llene de paz, sabiduría. Y te dé bastante sabiduría en este camino que has emprendido, agarrado de su mano. Bendecimos la vida de nuestros pastores. No se pudieron conectar hoy por problemas en el internet, pero que el Señor obre grandemente en ellos de una manera especial. Gracias a todos aquellos. Bendiciones, hermana Verónica. Decimos a todo aquel que ha apoyado este ministerio, que el Señor les bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural. Y vamos a estar dando inicio. Solamente son 25 minutos que te voy a quitar de tu hermoso y valioso tiempo. Solo quiero compartir esta porción de la palabra. Vamos a estar orando para que el Señor tome el control. Amado Padre Celestial, Dios eterno, de gloria y de poder, en esta hora, Señor, este nuevo día, Señor, colocamos en tus manos, Señor, devocional, Padre, que seas tú obrando a través de él, Señor. Limpia los aires, haz del ambiente propicio, que sea tu hermoso Espíritu Santo ministrando de una manera especial, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, pueda hacer el efecto en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que también podamos ser hacedores, Señor. Ayúdanos a cada día a vivificar tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada día a creer en ti, Señor. Padre, en esta hora eres tú obrando en nuestras vidas de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor. Pidiéndote, Señor, que podamos salir transformados, Señor, de este devocional, Señor. Que después de este devocional, después de esta vigilia, nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas, Señor. Sino que cada día, Señor, nos llenemos más y más de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así es, hermano. Toda altivez, todo orgullo, toda vanagloria, recordando que toda la honra, la gloria y la exaltación solo la merece el Padre y el Hijo. Bendecimos la vida de la señora Esperanza, gracias por conectarse a esta hora. Bendecimos la vida del hermano Nelson, bendecimos la vida de la hermana Metcarina, bendecimos la vida de Emperatriz, bendecimos la vida del hermano Manuel. Que sea el Señor obrando en cada una de sus vidas. Y solamente quiero que estés atento en esta hora. Son 25 minutos, pero quiero que se lo dediques, que abras tu corazón en esta mañana y estés atento a lo que el Señor hoy quiere hablar a tu vida. Y vamos a estar buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2. Joel, viene Daniel, viene Oseas, después viene Joel. Vamos a estar compartiendo la palabra en el versículo 13. Amén. ¿Cuántos quiere que el Señor les hable en esta hora? ¿Cuántos pueden decir, Señor, habla a mi vida? ¿Cuántos pueden decir, Señor, habla a mi espíritu? Que esta palabra sea transformándonos y haciéndonos diferentes. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias por un nuevo día más de vida? Gracias, Señor, porque tú has permitido que estuviéramos de pie escuchando tu palabra. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta hora? Vamos a estar buscando el capítulo 13, versículo 13, capítulo 2 del libro de Joel.
Así es, hermano Nelson, el Señor va a hablar a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y leemos la palabra poderosa en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bendecimos la vida de Víctor aquí estrenándome un portabiblia, un portacelular. Gloria a Dios, el Señor es bueno. El Señor bendiga su vida de una manera especial. Sabemos que todo lo que es para el Señor recompensa de lo alto. Y dice la palabra: rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Señor, por su palabra. Un libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, conocido como el profeta Joel, del cual no hay mucha referencia, pero el libro de Joel hace referencia a que tenemos que arrepentirnos. También habla del juicio. Esta es una exhortación profética, una exhortación la cual ha de cumplirse, que el día del Señor ha de venir a juzgar vivos y muertos, que ha de traer su ira sobre todo aquel que no se arrepintió ni se convirtió. Debemos aprovechar la oportunidad que el Señor nos regala en esta hora para arrepentirnos y convertirnos. Verdaderamente hay muchas personas que están convencidas pero no se han convertido. Dice la palabra: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. En el Antiguo Testamento había una costumbre de rasgar los vestidos, y rasgar los vestidos era sinónimo de duelo, de dolor, de rechazo, de rabia por algo que se había cometido, por alguna ofensa, por algún agravio, por algún duelo. Era una manera de demostrar que había dolor en la persona. Pero hoy la palabra nos dice que no rasguemos nuestros vestidos, sino vuestros corazones. Rasgar vuestros corazones. ¿Y qué rasgar vuestros corazones? Es quitar todo aquello que está en nosotros que no es del agrado de Dios. Hoy el Señor nos está invitando a que verdaderamente tener una conversión. Quizás muchos dicen que yo me convertí y el yo solamente haya bajado a las aguas y haya aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. El convertirse verdaderamente al Señor. Hay muchas personas que están en la iglesia que no se han convertido verdaderamente, y el Señor hoy está buscando un corazón convertido. Dice la palabra: vuélvanse a mí. Hoy es la mañana de Él está volviendo a tocar nuestras puertas y nos está diciendo: ojo con lo que estás hablando, ojo con todo lo que hay en tu entorno, ojo con lo que practicas. Mire, hay muchas personas que de pronto han aceptado a Cristo, bajaron a las aguas, pero han sido convencidos de que hay un Dios que existe, que hay un Dios grande, que hay un Dios sobrenatural, pero no han tenido una verdadera conversión, no han sido verdaderamente convertidos. Han sido las mismas personas a que cuando se sumergieron en las aguas. Y usted dice que yo me convertí porque yo bajé a las aguas. No. Ese es un paso de la conversión. El bautismo es un paso de la conversión, el cual significa que me he arrepentido. Hay un bautismo que es en agua y un bautismo que es en el Espíritu. El bautismo que es en agua es sinónimo o representa el arrepentimiento de mis pecados. Pero ¿será que verdaderamente yo me he arrepentido? ¿Será que verdaderamente yo he tenido una conversión? ¿Será que mi vida ha sido diferente a cuando yo llegué y bajé a las aguas? ¿O sigo siendo la misma persona, con la ira, con la impaciencia, con la falta de sabiduría, con el enojo, con la gritería, con la maledicencia? ¿Será que mi vida ha tomado un rumbo diferente a cuando yo me bauticé? ¿O será que sigo siendo el mismo?
¿Será que soy de buen testimonio? ¿Será que soy sal de la tierra? ¿Será que estoy haciendo conforme a la palabra escrita en las Sagradas Escrituras? Nosotros tenemos que tener una verdadera conversión, no una convicción. Y mucha gente en la iglesia, muchos hermanos, viven convencidos, pero no se han convertido. Y hoy el Señor está diciéndote: conviértete a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mi vida debe ser una vida totalmente diferente. Debe haber una conversión, debe haber una introspección. Mi vida no solamente debe ser cambiada exteriormente, mi cambio debe ser primordialmente interiormente. Por eso te hablo de una introspección. Una introspección es cuando una persona sufre un cambio de adentro hacia afuera. Y eso es lo que nosotros hemos sido a ser llamados, a tener un cambio de adentro hacia afuera. Mi pensamiento, mi manera de ser debe ser totalmente diferente a cuando yo estaba en el mundo. Y quizás hay muchas personas que aún su vida sigue siendo la misma, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar sigue siendo la misma. Cuando Pedro negó 3 veces al maestro, una de las cuales se dieron cuenta que era seguidor de Jesús era por su manera de hablar. Y quizás nuestras vidas sigue siendo la misma de la manera en que nos expresamos. Pero cuando yo llego a los pies de Cristo, cuando yo verdaderamente soy libre, mi vida debe ser totalmente diferente. Cuando una persona es convertida, tiene que haber un cambio radical en ella. Ya su manera de pensar, de actuar, no puede ser la misma. Debe ser un pensamiento alineado a los pensamientos de Dios. Un a los pensamientos de Dios. Y por hoy en día hay mucha gente llenando las iglesias, llorando de arrepentimiento, pero no tiene verdaderamente una conversión. Cuando yo verdaderamente tengo una conversión, mi vida es totalmente diferente. Hoy te estoy invitando a conversión. Mire, la palabra dice en el capítulo 3 del versículo 3 del libro de Juan que había un hombre que fue de noche con Jesús, cuyo nombre era llamado Nicodemo, una persona el cual Jesús le dijo que tenía que vivir un nacimiento nuevo, una persona que tenía que ser convertida, era alguien que se al revés, pero su vida había seguido siendo la misma. A mí no me sirve de nada el que yo me sepa todos los versículos de la Biblia, pero no he tenido una conversión. Dice que Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo. Y es eso, una conversión es nacer de nuevo, la cual Nicodemo nunca logró entender lo que era nacer de nuevo. Dice, ¿será acaso que un hombre ya viejo puede nacer nuevamente y entrar al vientre de su madre? Y quizás muchos en estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI, vivimos como Nicodemo. Pensamos que, ¿será que podemos entrar en el vientre de nuestra madre? ¿Será que podemos entrar en el vientre de nuestra madre?, se preguntaba este hombre. No entendía lo que el Señor le había querido decir, que había que tener una metamorfosis en nuestra vida, que teníamos que cambiar nuestra manera de vivir. Y quizás muchos vivimos años en el Evangelio, pero nuestra vida sigue siendo igual a que cuando llegamos la primera vez a la congregación. Y nosotros debemos tener esa conversión, la cual el maestro le hablaba a Nicodemo. Nosotros debemos rasgarnos nuestros vestidos, porque una manera de rasgar los vestidos también tipifica en este pleno siglo XXI, en el que aparentamos sufrir o sentir dolor por las necesidades de las demás personas, pero muchas veces eso es sinónimo de hipocresía, porque si
verdaderamente siento dolor por alguna otra persona, es porque ya verdaderamente he tenido una conversión en mi vida. Mi vida no puede ser la misma. Mi vida tiene que ser conforme a como la vivió Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de actuar, de pensar. Nicodemo nunca entendió lo que era nacer de nuevo. Hoy el Señor te está invitando que hay que nacer nuevamente, que hay que cambiar, que hay que ser conforme a como Él quiera que seamos. Y mucha gente no se ha dejado convertir, porque ¿qué nos convierte a nosotros? La palabra. A nosotros no nos va a convencer más nadie sino la palabra. A ti no te va a convencer, a mí no me va a convencer ni que el pastor, ni que un profeta, ni el que más ungido me ponga la mano. No voy a tener una conversión nunca si no es por medio de la palabra. La palabra dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando yo soy transformado por medio de la palabra. Dice que la palabra viene, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que yo activo la fe y empiezo a vivificar lo que está escrito. Y tengo que dejarme cambiar por la palabra. ¿Qué es dejar la palabra? Es conforme a ser como está escrita en ella. Y muchos de nosotros no queremos hacer conforme a lo que está escrito en la palabra. No queremos tener esa metamorfosis, no queremos tener esa introspección, porque nos cuesta, porque muchas veces no nos cuesta, sino que no queremos. Porque cuando un hombre cambia es porque no excusa, es que no cambio por eso, es que no cambio porque aquella persona no cambia, es que tú no necesitas que la otra persona cambie. Si tú verdaderamente necesitas que esa persona cambie, cambia tú primero, y que ella pueda seguir el ejemplo de que sí se puede cambiar. Y siempre hablaba que simplemente porque no quiere. Sé que hay cosas que cuestan, pero por lo regular es porque el hombre no quiere cambiar. Al hombre se le dificulta acoplarse a conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y solamente a través de la palabra es que podemos ser transformados. Y nosotros debemos tener ese cambio. Dice primera de Pedro 1:23, pero si habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la única que nos puede cambiar, es la que por medio de ella podemos cambiar. Y usted y yo debemos empezar a cambiar. Mire, este profeta hablaba al pueblo de Israel, le hablaba al pueblo de Judá. Recuerde que en el reinado del hijo del rey Salomón se dividió los reinos, pero esta palabra era para Israel, unas personas que vivían en el pecado, unas personas que no querían arrepentirse de sus malos caminos. El profeta les hablaba que el juicio no solamente se especificaba al pueblo de Israel, sino era un juicio profético para estos tiempos, que la ira sobre los que no se arrepintieran de sus pecados. Mire, un pueblo de Israel que era de dura servir, y muchas veces la iglesia de Cristo anda como el pueblo de Israel, con un corazón de dura servir, no quiere cambiar, no quiere ser transformado por la palabra de Dios, y muchas veces ponemos excusas que por qué no cambiamos. No, está bueno ya de tantas excusas. Cuando usted es una persona cambiada, usted desierto es porque es necesario pasar el desierto. La hermana Verónica hablaba que había que pasar un desierto, que quizás muchos no querían pasar por ese desierto, pero déjame decirte que cuando usted ha tenido una conversión, a usted no le importa pasar por el desierto las veces que el Señor lo quiera poner. La pastora Shirley hablaba de que había que estar en libertad, que Cristo era libertad. Cuando usted verdaderamente ha tenido una conversión, usted verdaderamente vive libre, y hay mucha iglesia de Cristo cautiva. Por eso es que muchas personas no cambian, porque viven en el cautiverio.
viven en la idolatría, viven en el pecado, porque el pecado es sinónimo de esclavitud. Recordemos que el Padre nos trajo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y cuando nosotros llegamos al reino de Jesucristo, empezamos a ser libres, empezamos a dejar de practicar el pecado para practicar lo que está escrito en la palabra. Y muchas personas, mucha iglesia vive revolcándose en el pecado, vive revolcándose en la idolatría, en el amor al dinero, en lo material. Y nosotros no dependemos de lo material, nosotros dependemos del Rey de Gloria. Él es el que nos suple, Él es el que nos sustenta. Nosotros no podemos estar afanados por nada, porque si Él alimenta a las aves de los cielos, no nos alimentará mucho más a nosotros, que valemos más que las aves de los cielos. Por eso tú y yo hoy debemos empezar a cambiar, debemos empezar a ser diferentes. Tú y yo debemos tener nuestros pensamientos alineados a los pensamientos de Cristo. El profeta Joel hablaba al pueblo de Israel cuando Jonás fue llevado a Nínive a predicar la palabra del Señor para que se arrepintieran, para que se convirtieran. El pueblo de Nínive, a pesar que era un pueblo tremendo, que era un pueblo bélico, que era un pueblo que ejercía la fuerza, ¿de qué manera? Este pueblo se arrepintió y se convirtió. Pero hoy en día la gente no quiere arrepentirse, la gente no quiere convertirse. Aún el Señor está permitiendo circunstancias en la vida de muchos para que se arrepientan, para que se conviertan, para que enderecen su senda, y no quieren arrepentirse, quieren estar revolcándose en el pecado, quieren estar jugando al evangelio. Hay muchos hijos de Dios jugando el evangelio, hay muchos hijos de Dios que están en la congregación son una cosa, pero cuando sale son otra. Hay muchas personas, hijos de Dios, que quieren vivir en el mundo, tienen un pie en el mundo y tienen otro en la congregación, y se inclinan más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Cuando usted tiene una verdadera conversión, usted se empieza a buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando usted ha tenido una verdadera conversión, usted aparta todo lo que tenga que apartar, no importa lo que tenga que padecer, pero usted se aparta del pecado, usted se aparta de esas personas que no le edifican, usted se aparta de todas esas cosas que lo alejan de las cosas de Dios. Pero la gente no quiere vivir esa conversión. La gente quiere hacer una parte y la otra parte no. La gente quiere hacer lo que ellos creen que quieren que hacen, pero las cosas de Dios no son así. Usted tiene que vivir una verdadera conversión, porque va a llegar la ira de Dios. Dice la palabra que si la ira de Dios, primero, el juicio de Dios empieza por casa. Y si primero empieza por casa, ¿qué se deja para el impío, para el injusto? Amigo, hermano que me estás escuchando, hoy es la mañana de dejar el pecado. Hoy es la mañana de vivir una conversión, porque tus pecados te alcanzarán. Y quizás queremos abusar de la misericordia de Dios. Aquí nos habla que el Señor es grande en misericordia. El Señor es misericordioso, pero un día el Señor va a quitar la ira. Y lo primero que le va a quitar la ira es sobre sus hijos, porque el juicio ha de empezar por casa. El Señor va a empezar a limpiar la casa. El Señor va a empezar a quitar de los púlpitos, de las congregaciones, todo aquello que no sirve, todo aquellos que quieren jugar al evangelio. El diablo no juega a ser el diablo, y usted todavía está jugando a ser evangélico, a ser aleluya, a ser gloria a Dios. Usted tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar, tengo que vivir esa metamorfosis, que es ese que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir ese nuevo nacimiento. Si hay un nuevo nacimiento, si no hay un nuevo nacimiento, no hay una conversión. Nicodemo nunca tuvo ese nuevo nacimiento y tampoco tuvo una conversión. Pero el Señor hoy te está hablando. Hoy el Señor te está diciendo que tienes que dejar que nacer de nuevo, que tienes que vivir una conversión verdadera. Hoy el Señor le hablaba a través a Israel a través del profeta Joel. Pero mire, dice que el Señor era grande y misericordia. Digo, ¿usted cree que al Señor le duele cuando usted es disciplinado? Le duele. La palabra en Génesis 6:6 dice que Él se arrepintió de haber hecho el hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y quizás usted cree
que porque es Dios, Él no le duelen las cosas, cuando cuando a Él nos pasan las circunstancias porque hacemos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, a Él le duele en su corazón. Cuando usted no hace caso a la palabra de Él le duele en su corazón. Él es un ser que siente, Él le da el dolor cuando tú no quieres convertirte, cuando tú no quieres vivir conforme a su propósito. Y recuerda que el propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso tú tienes que vivir esa conversión. Ya debes de dejar de ser aquel viejo hombre, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas, no algunas, todas. Y ese es el gran problema, que la iglesia tiene algunas, pero no es algunas, son todas. Cuando yo cambio, cuando yo tengo una conversión, me despojo de todo aquello que está en mí, que no es del agrado de Dios. Cuando yo tengo una verdadera conversión, busco para servirle al Señor, para estar en las cosas de Dios, para servirle a la casa de Dios, para ayudar al necesitado, para ayudar a todo el que lo necesite. Es necesario que tengamos esa conversión, que no seamos como Nicodemo, que no seamos como esos fariseos que se sabían las leyes al derecho y al revés, pero su vida nunca cambiaron. Al contrario, su vida, ¿qué hicieron? Por estar en la religiosidad, porque una cosa que no deja cambiar es la religiosidad, y la religión fue la que crucificó a Cristo Jesús. Oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué nos cuesta dejar aquello que el Señor está diciendo que quita? El Señor viene hablando desde hace meses, quita, despojeo, libértate. Pero no, el Señor sigue hablando de lo mismo, que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes. Tú y yo hemos sido llamados para marcar diferencia. Llamado para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser sal de la tierra, para hacer buen testimonio. Pero si tú y yo no tenemos esa conversión, no vamos a hacer esos buenos testimonios. Hay muchas personas en la casa de Dios que siguen con los celos. Hay muchos hombres en la casa de Dios que siguen con la amargura, que siguen con el rencor, que siguen con la falta de perdón. Cuando yo llego a los pies de Cristo, ya yo perdono. La palabra dice que si 7 veces peca mi hermano contra mí, 7 veces tengo que perdonarle diario, que si pecare 70 veces tengo que perdonarlo. Y ahí hay mucha iglesia todavía que está a falta de perdón. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Cuando yo cambio mi mente, cambio todo. Cuando yo cambio mi corazón, el corazón y la mente son uno solo, están unidos. De la abundancia del corazón habla la boca, y quizá usted no se ha convertido. ¿Y qué es lo que habla usted? ¿Qué es lo que habla usted? Palabra de maldición, crítica, murmuración, chisme. Y eso no viene de parte de Dios. Cuando yo tengo una conversión, mi vida es totalmente diferente. Me alejo del chisme, me alejo de la murmuración, me alejo de la crítica. Nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Cuando yo cambio mi vida, sufre algo totalmente diferente. La gente de afuera, los hermanos de la iglesia, tienen que notar el cambio, tienen que decir: mira el pastor, el cambio que tuvo. Recuerda cuando él llegó a unción y poder, ahora su vida es diferente. De eso se trata, de que reflejemos a Cristo Jesús. Porque cuando yo tengo una conversión genuina, reflejo a Cristo Jesús. Dice que el pueblo de Israel se arrepintió y se volvió a Jehová. Hoy el Señor te está pidiendo que vuelvas a Él. Quizás creemos que porque vamos a los servicios, que porque leemos la palabra, estamos cerca de Jehová. Y quizás muchos están lejos de Jehová. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy es la mañana que empecemos a acercarnos a Él, de buscarle mientras Él está atento. Él nos está llamando nuevamente la atención. Él nos está hablando hoy que debemos convertirnos, que tenemos que tener verdaderamente esa conversión. Que no rasguemos los vestidos, sino que rasguemos nuestros corazones. El Proverbio 23:26 lo dice: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Nosotros tenemos que estar enfocados en sus caminos, hacer conforme a sus estatutos. No es el momento de
de estar en las cosas del mundo. Los tiempos les son difíciles, los tiempos son malos, son difíciles, y es cuando más tenemos que alinear nuestros pensamientos a Dios, es cuando verdaderamente tenemos que cambiar aún más. Hoy te estoy invitando a que tengas esa verdadera conversión, una conversión como la que tuvo Saulo de Tarso, un Saulo de Tarso que conoció a Cristo Jesús y su vida fue diferente, su vida fue totalmente, sufrió un cambio radical, y así como la sufrió Saulo, así tenemos que sufrir nosotros ese cambio. Era alguien que metía preso a los hijos de Dios. Este hombre apenas conoció a Cristo Jesús, su vida nunca más fue la misma, y quizás nuestras vidas tenemos a 4 o 5 años y nuestra vida sigue siendo la misma, nuestra lucha sigue siendo la misma, nuestros errores siguen siendo los mismos porque no hemos tenido una conversión. Tenemos el apóstol Pedro, alguien que era desesperado, alguien que era problemático, alguien que era conflictivo, pero cambió. Usted y yo podemos tener una verdadera conversión si nos lo disponemos. Siempre he dicho que el Señor nos dio el libre albedrío. El Señor tiene el poder para hacer todas las cosas, pero el Señor no va a tener el poder para decirte cambia. Tú eres el que tienes que cambiar a través de tu palabra. El Señor no te va a tocar y te va a decir ya estás cambiado. No, tú eres el que decide si cambias o no cambias, si sigues el camino angosto o si sigues el camino amplio. Pero yo te estoy invitando a que sigas por ese camino estrecho que es el que conduce a la vida eterna. Pero para yo poder andar por ese camino estrecho tengo que vivir un cambio, tengo que tener esa introspección. Mi vida debe ser totalmente diferente. Ya no pueden decir lo mismo, que digan que no, es que mira el hermano fulanito siempre lo mismo. No, que digan el hermano cómo cambió, después que era agresivo, después que no hablaba, después que era esto, que digan que tú eres una persona diferente, que noten tu cambio, que verdaderamente vean el cambio en ti, que cuando donde tú llegues digas, no, yo quiero conocer ese Dios que predica fulano de tal, porque ese hombre tuvo un cambio cuando conoció a Cristo Jesús, pero usted y yo de pronto llevamos años en el Evangelio y seguimos siendo los mismos, con las mismas dificultades, con los mismos problemas. Cuando usted verdaderamente tiene un encuentro como tuvo Pablo, su vida debe ser totalmente diferente. Como dice el hermano Nelson, el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad que le dio Cristo. Hoy el Señor te está diciendo que tienes que cambiar. Hoy el Señor te está diciendo que tienes que arrepentirse. Hay mucha iglesia que tiene que arrepentirse. Esto es una palabra profética. Este es un juicio profético. Dicen que el pueblo de Israel se arrepintió, y después que se arrepintió, ¿qué pasó? Vio la bendición de Dios. Dice el profeta en el capítulo 14, ¿quién sabe si se volviera y se arrepintiera y dejara la bendición? Tras de esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y el pueblo se arrepintió, escuchó la voz del profeta Joel, y el pueblo fue bendecido. Usted hoy está escuchando la palabra de Dios, y no a través del profeta Joel, sino a través del pastor Carlos. Y el pastor Carlos hoy el Señor le ha inquietado y le ha puesto en su corazón que tiene que usted tener un cambio, que tiene que cambiar totalmente. Y quizás hablé que venían las bendiciones, y los pastores también, que venían las bendiciones, que venía la visita de la reina Saba a nuestras vidas. Pero para poder yo recibir esas bendiciones, para poder recibir la visita de la reina Saba, tiene que haber un arrepentimiento, una conversión genuina. Vea, el pueblo de Israel fue bendecido después que se arrepintió y se convirtió. Y mire, y lo profético, dice que Él derramará de su espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero cuando usted ha tenido una conversión verdadera, un arrepentimiento verdadero, hoy te estoy invitando, te estoy instando a que hoy tengas una verdadera conversión.
de que aproveches la oportunidad, de que te agarres de la mano de Cristo Jesús, que no te suelte, que aunque vengan circunstancias, que aunque vengan problemas, debes tener la certeza que Él estará con nosotros. Cuando yo tengo una conversión verdadera, puedo decir a boca llena Romanos 8:28. Amamos a Dios todas las cosas, no algunas, todas las cosas nos ayudan para bien. Y quizás muchas de las cosas que te está pasando no sea porque sean necesarias, sino porque no has hecho la voluntad de Dios. Pero como el Señor nos ama, nos disciplina y mira, Él dice que Él nos ama, que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y Él hoy está hablando de la misericordia. Hoy el Señor no... Mira, el Señor ha tenido tanta misericordia de nosotros que no ha venido a destruir la tierra, porque Él está esperando que muchos se conviertan y se arrepientan. Primero se arrepientan, lógicamente. Y muchas iglesias tenemos que arrepentirnos. Muchas iglesias tenemos que convertirnos. Hay mucha gente, mucha iglesia que no se ha convertido. Y hoy es la mañana de empezar a convertirnos. Hoy es la mañana de poder caminar conforme a caminó Cristo Jesús. Y si Él lo hizo, nosotros lo podemos. Y quizás muchos dicen, no, es que fue el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios vino 100% carne. ¿Y qué nos quiso demostrar? Que si Él pudo, nosotros también podemos. Hoy quiero invitarte a que tu mente sea transformada, sea renovada a través del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que crezca el Espíritu Santo, porque a través de Él es que vamos a obtener la conversión. A través de la palabra vamos a tener la conversión. Caminemos conforme a como quiere el Señor y nuestra totalmente diferente, y vamos a ver su gloria y su poder, y vamos a ver las bendiciones que vienen de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, así lo creo, así como creo que todo aquel que está escuchando esta palabra va a empezar a vivir una nueva vida, va a tener una verdadera conversión. Arrepentidos y convertidos para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. El Señor quiere llenarte de refrigerio, quiere darte su refrigerio. Una cosa es vivir de la misericordia de Dios y otra cosa es vivir las bendiciones de Dios. Son totalmente cosas diferentes y de pronto no hemos entendido eso. Y recuerda que algún día el Señor va a apartar la misericordia de nosotros si no tenemos una verdadera conversión. Y tenemos el caso en el capítulo 8 del libro de Hechos, alguien que bajó a las aguas pero nunca se convirtió, que era el mago Simón, que él bajó a las aguas porque estaba convencido del poder de Dios. Y quizás muchos han bajado a las aguas para recibir un beneficio totalmente diferente al beneficio que Dios nos quiere dar. Hoy te invito a que vivamos esa verdadera conversión, amado Padre, Dios eterno de gloria y de poder. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sé que vas a obrar de una manera especial en nuestras vidas, Señor, que nos vas a ayudar a convertirnos, a tener una verdadera conversión, no una conversión a medias, Señor. Padre, hoy bendigo a mis hermanos que están ahí conectados, Señor. Padre, hoy te pido que te lleves todo dolor, preocupación, Señor. Hoy te pido que te lleves toda angustia, Señor, que cada día descansar en ti, que seas tú obrando de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos tener verdaderamente esa conversión que tú estás pidiendo de nosotros. Hoy, Padre, te entregamos nuestro corazón, Señor. Padre, hoy nuevamente le decimos a tu Hijo Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendigo la vida de mis padres, tú obrando en ellos, guárdalos, protégelos, al igual que cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice aún a aquellos que no se pudieron conectar, bendice a aquellos que no quisieron conectarse, Señor, de una manera especial, y que seas tú inquietándolos, Señor, porque cuando hay una conversión, primeramente buscamos las cosas del cielo, Señor. No
que hoy no pudimos asistir por esto y por aquello. Cuando hay una verdadera conversión, hacemos hasta lo imposible para poder conectarnos y estar en los servicios. Padre, bendice a mis hermanos de una manera especial. Bendice a todo aquel, Señor, que ha de conectarse más tarde y ha de ver este video. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y amén. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y comparte este video para que otros puedan ser edificados. Dios los guarde y Dios los bendiga.